Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Andrés Restrepo Alzate. Yo quiero compartir con ustedes un tema muy especial. Muchas personas me escriben de que al momento de alquilar una casa o de comprar una casa, al cabo de un tiempo comienzan a suceder cosas muy extrañas. Comienzan a sentir ruidos, comienzan a experimentar tormentos en la noche, a tener sueños, pesadillas bastante fuertes. Los hijos comienzan a tornarse rebeldes. Muchas veces los esposos comienzan a tener un comportamiento agresivo, comienzan a salir olores de cañerías, olores de estanques, comienzan a aparecer insectos, gusanos y comienzan a ocurrir muchos fenómenos extraños en la casa que se ha alquilado o en la propiedad que se ha comprado como vivienda propia para esta familia. Dentro de mi experiencia como laico y de servicio, he podido tener varios testimonios de cómo las entidades, las deidades espirituales atormentan muchas veces un lugar. Un amigo sacerdote de acá de la Curia de Medellín me enseñaba lo siguiente y me decía: Jorge, los ataques espirituales se pueden resumir en tres formas directas. El primer ataque espiritual es la posesión demoníaca, que es cuando una persona le abre puertas al demonio por medio de un conjuro, por medio de la tabla Ouija, por medio de una invocación o pacto de sangre. Se hace una invocación directa a un demonio y allí un espíritu inmundo pues tiene posesión del cuerpo de la persona. La segunda forma, me decía este sacerdote, es la influencia demoníaca. Y él decía, de la influencia demoníaca salen muchas formas de cómo el demonio ataca. Y me ponía un ejemplo. En la influencia demoníaca, el demonio o los espíritus demoníacos no ocupan directamente el cuerpo de la persona. Estos están especializados en atacar alguna área de la persona. Por ejemplo, si es la parte sentimental, pues van a dañar el noviazgo, van a dañar el matrimonio de esta persona. Si es por la parte financiera, entonces van a empezar a generar ruina, deudas, desempleo en la persona. Si es por la parte de la salud, pues van a empezar a generar enfermedades que incluso los médicos no van a poder descubrir con exámenes. Y así sucesivamente. Y una tercera forma, me decía él, es la infestación demoníaca, que es cuando ya los demonios ocupan un lugar, cuando ya los demonios se sienten dueños de un lugar físico, por ejemplo, de una casa, de una empresa, de un automóvil. Y aquí yo quiero detenerme porque es algo por lo cual muchas personas buscan ayuda espiritual y dicen: mire Jorge, desde que compramos esa casa, la economía, la vida de pareja como esposos, la vida con mis hijos se ha vuelto más difícil. Jorge, desde que alquilamos esa casa, no dormimos, sentimos ruidos, nos abren las puertas, abren los gabinetes de la cocina. Jorge, los olores que salen por las cañerías son impresionantes. Jorge, desde que compramos esta casa nos mantenemos enfermos, o la esposa se mantiene enferma, o el esposo de un momento a otro se mantiene enojado, se mantiene con rabia, con ira. Jorge, desde que compramos o alquilamos esta casa, nuestra paz se ha terminado, la economía se ha fracturado. Jorge, incluso desde que compramos esta casa, mi hijo ha comenzado a tener unos hábitos extraños. Mi hijo ha sentido inclinación por lo oculto, por lo que es del demonio.
Mi hijo empezaba a tener inclinaciones a vestirse de negro cuando nunca lo hacía, a escuchar música pesada cuando nunca lo hacía. Mi hijo o mi hija han comenzado a incluso a tener pensamientos de depresión y pensamientos de quererse quitar la vida. Y esto es una realidad que se vive aún en muchos lugares y que muchas familias en este momento están viviendo esta realidad. Y quiero contarte dos testimonios muy puntuales de cuando una familia compró una casa y de cómo una agencia de arrendamientos conjura las casas que los dueños les entregan para que ellos las alquilen a los demonios. En una ocasión, mi tío me invitó para que orara por una familia, por un compadre de él, pues su compadre y su ahijado de un momento a otro comenzaron a tener unos eventos muy atípicos. Su ahijado comenzó a tener ataques y tenía unas convulsiones bastante fuertes, y le hacían exámenes y los médicos no entendían pues por qué él convulsionaba. Y el papá, o sea el compadre de mi tío, cada vez que se empleaba en un nuevo trabajo, pues al cabo de una semana ya estaba teniendo un accidente. Y después de tener los accidentes y de recuperarse, era despedido de sus nuevos trabajos. En esta oportunidad, cuando fui a orar a esta casa, pues este padre de familia, el compadre de mi tío, tenía una pierna fracturada y estaba por completo enyesado toda su pierna. Y no entendían qué era lo que pasaba. Aquí quiero detenerme porque a veces nosotros, cuando compramos una casa o vamos a alquilar una casa, muchas veces no se la pedimos a Dios, o muchas veces no llevamos sacramentales o no entregamos en oración ese lugar donde vamos a vivir. Y mira lo que pasó con esta familia. Cuando llego con mi tío a la casa de su compadre, allí estaba reunida toda la familia y estaba el ahijado de mi tío. Así que comenzamos a orar. Y cuando empezamos a hacer el Santo Rosario, yo empecé a tener inclinación por dos imágenes muy bonitas que estaban allí en la sala de la casa de donde estábamos orando. Había una imagen de un Santo Cristo muy hermoso, muy bien trabajado, o sea, un Santo Cristo precioso, y un cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe hermosísima. Pero estas imágenes estaban aún en los dos costados, a derecha y a izquierda de la entrada de la casa. Pero esas imágenes, cada vez que yo pronunciaba un Ave María, sentía como si de estas imágenes salieran unos dardos que me lastimaran para que no siguiera rezando en ese momento. A medida que yo empecé a rezar con más fuerza, a entonar con más fuerza cada Ave María, pues de estos cuadros comenzó a brotar un olor muy fuerte a puro azufre. Y cuando empecé a sentir este olor a azufre, el Espíritu Santo automáticamente me hizo sentir que debía orar pidiendo la protección con la sangre de Cristo. Y cuando comencé a hacer la oración de la sangre de Cristo, pues el joven que le daban las convulsiones empezó nuevamente a sentirse muy mal, a ponerse pálido, a sudar frío. Y vi que este joven, porque allí en este hogar había mucha necesidad, pero en el brazo del joven vi un reloj muy costoso. Vi al joven con unos zapatos de marca muy costosos. Y empecé a observar que todo lo que tenía el joven eran objetos muy caros. Y así que por un momento detuve la oración. Le pregunté a este padre que desde cuando él venía teniendo los accidentes cada vez que tenía un nuevo empleo. Y él me dice: Jorge, estos accidentes los estoy teniendo desde que mi hijo trabaja
en una agencia de arrendamientos. Así que le pedí al Espíritu Santo que nos diera ese discernimiento en ese momento para encontrar el origen de por qué este hombre cada vez que tenía un empleo nuevo se accidentaba y por qué de un momento a otro un joven sano comienza a tener convulsiones. Así que seguimos orando y volvimos al Santo Rosario, continuamos con el Santo Rosario y mientras hacía el Santo Rosario pasó algo muy especial. El Señor me mostraba, a medida que rezaba con los ojitos cerrados, una escena. Y en esa escena veía a este joven reunido en un grupo de personas como haciendo rituales satánicos. Así que terminé el rosario y comenzamos a clamar Espíritu Santo. Y cuando empezamos a clamar Espíritu Santo, empezamos a decirle al Espíritu Santo que nos mostrara de dónde era el origen de la enfermedad de este joven y los accidentes de este padre. Fue muy bonito porque seguía el Espíritu Santo mostrando esa imagen. Así que le pregunté al joven, ¿tú has participado en algún ritual satánico? ¿Tú practicas satanismo? Y él me dice, Jorge, no practico satanismo, pero te voy a contar lo que pasa con mi empleo. Yo trabajo en una agencia de casa de arrendamientos de acá de Medellín. Las casas de arrendamiento son oficinas donde las personas ponen a disposición de esta oficina sus propiedades, casas, negocios, locales, para que ellos sean los encargados de hacer toda la gestión de arrendar. Y así los dueños de esta casa pues no tener inconvenientes con los que van a ser los arrendatarios. Y este joven me dice, mira Jorge, esta mujer me dice que yo soy un alma pura, que es la jefe. Y ella me dice que yo voy a ser muy próspero y que ella se va a encargar de que yo crezca en la empresa y de que pueda tener muchos lujos y de que mi padre incluso no tenga que trabajar. Ella me ponía a hacer cosas muy extrañas, Jorge. De hecho, en una ocasión me pasó algo muy particular, me contaba el joven. Yo estaba en la agencia de arrendamientos y ella me llama y me dice que baje al parqueadero, tome las llaves de la camioneta y que la camioneta tenía unos bultos de sal que si por favor podía llevarlos a una dirección de una casa que tenían para alquilar. Cuando llego a esa casa me dice que esperáramos que iban a llegar otras personas y efectivamente llegaron otros hombres y otras mujeres y pasó algo muy particular. En la sala principal de esa casa que estaba para alquilar, ellos se pusieron como una especie de capucha. Solamente tenían los orificios para poder ver. Hicieron una estrella de 5 puntas con la sal. Y la que es mi jefe empezó a hablar en un idioma todo extraño. Pero luego empezó a decir unas palabras ya en español, donde invocaba a Satanás, Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y cuando hacía esta invocación, le prendieron fuego a la sal con la que habían hecho la forma de estrellas ahí en el piso de esa sala. Y conjuraron esa casa para que la familia que fuera a vivir allí estuviera bajo el mando del demonio. Y él dice que cuando hicieron esta conjuración y empezaron a hablar en un dialecto extraño, esa sala encendida comenzó a girar. Y él dice, usted podrá decirme, Jorge, que soy un fanático, que soy un mentiroso, pero yo con mis ojos pude observar cómo todo ese fuego y esa sal fue absorbido por el piso de esa casa. Y eso lo hicimos en 5 casas que estaban desocupadas para alquilar.
esa señora consagra las casas al demonio para que sean atormentadas las familias que van a vivir en ellas, para que sean esclavizadas las familias. Y muchas de esas casas son para alquilar y son para la venta. Luego ella me dijo que no me sorprendiera por lo que acabo de ver y me dijo: yo soy una sacerdotisa y te voy a llevar a un lugar porque tú eres un alma escogida y tú vas a continuar con este legado. Luego él me cuenta de que lo lleva ya a un lugar, a una iglesia satánica que está camuflada en un municipio de acá de Antioquia, cerca de Medellín, que se llama Envigado. Y él dice: cuando yo entré allí, Jorge, esta mujer se puso una túnica negra y los mismos hombres con los que ella estaban, todos de túnica negra, tenían una hostia y esa hostia la pisoteaban, le echaban orines y tenían cuadros de santos y cuadros de diferentes advocaciones de la Virgen, todos boca abajo. Tenían Santo Cristos todos boca abajo, imágenes religiosas todas inversas, colgando del techo, y hicieron como una especie de misa. Y es allí cuando entonces me detuve y entendí por qué me llamaba la atención el Santo Cristo y el cuadro, y le pregunté: ¿y ese cuadro de la Virgen de Guadalupe y ese Santo Cristo, quién te los regaló? ¿Quién los trajo a este hogar tan bonitos? Y me dice: Jorge, me los regaló ella, mi patrona. Así que cuando me dice me lo regaló ella, mi patrona, se desprendió un olor a azufre. Y les dije: ¿ustedes también están sintiendo este olor? Y me dice el joven: sí, Jorge. Es que ella, cuando empezó a ver que mi papá comenzó a accidentarse tanto, ella me regaló un azufre y me dijo que esparciera todos los viernes este azufre por la casa. Y pues yo esparzo este azufre. Así que, Jorge, yo la verdad me he sentido con miedo y no sé cómo retirarme de allí. Así que le tuve que contar a aquel joven que lo que estaba pasando era que lo estaban induciendo a una secta satánica, que esta dueña de esta agencia de arrendamientos es realmente una sacerdotisa satánica, y que lo que ella hace es las casas que le entregan en confianza para que ella las alquile, las está conjurando al demonio, para que estas personas que vivan allí, esas familias que vivan allí, sean esclavizadas por los vicios y que sus almas se pierdan al vivir allí y que sean atormentadas para que lleguen al suicidio o para que comiencen a sentir esa seducción y sean personas o familias que consulten brujos, hechiceros, magos y adivinos. Así que estos lugares quedaron totalmente contaminados. Hubo que hacer una oración muy fuerte, llevar a este joven a un sacerdote exorcista, porque ya estaba inducido en ritos satánicos. Se tuvo que hacer una liberación por medio del sacerdote exorcista a toda la familia. ¿Y saben qué fue lo más curioso? Que cuando fuimos a destruir el cuadro y el Santo Cristo en fuego, porque era de madera, el cuadro era madera y lámina, no quemaban. Por más gasolina que se le rociara, no quemaban. Encendía, pero no se consumían. Así que tocó hacer una oración muy especial donde se le pedía a Jesús que bendiga el fuego y que ese fuego fuera el Espíritu Santo quemando y destruyendo todo conjuro, rezo o tipo de magia que pudiese tener estos elementos. Así que automáticamente empezó a consumirse y quedar en cenizas estos dos objetos religiosos. Y detrás de esos objetos religiosos pues había un conjuro satánico para mantener atada a esta familia en esta casa, porque incluso este joven, siendo un joven de más de 20 años, pues incluso conservaba aún su virginidad, no había tenido relaciones sexuales con alguna mujer. Así que este joven lo que estaba haciendo era inducido por esta mujer, y por eso le daba zapatos caros, relojes caros, para poder consagrarlo al demonio, para poder ofrendarlo al demonio y entregar el alma de este joven pura al demonio. Y fue un testimonio muy lindo porque pudo salir de allí.
Y al salir de allí, pues esta familia tuvo todo ese proceso de liberación. Él vuelve a la universidad, el compadre de mi tío se recupera y nuevamente pues comienza a tener un empleo diferente donde no tienen que depender ya de este empleo del hijo que era el que estaba generando todo este tormento. ¿A dónde quiero llegar? Que muchas casas, muchos locales, pues lastimosamente son consagrados por muchas personas antes de ser vendidos o de ser alquilados, y es por eso que al momento de llegar a estos lugares donde van a vivir o donde vamos a vivir, pues empezamos a sentir manifestaciones muy fuertes y manifestaciones que incluso pues nos pueden robar la fe. Otro testimonio que me ocurrió fue una familia del grupo Oración y ellos compraron una casa. Al comprar esta casa, pues se quedaron pues maravillados porque era grande y ellos decían, podemos tener nuestras máquinas de confesión, porque era una familia también que tenía su microempresa, y pues en su casa, como al ser tan grande, pues tenían el lugar para trabajar y el lugar para vivir. Y empezaron a dañarse las máquinas comenzaron a dañarse de manera inesperada. Esta familia, cuando hacía el Santo Rosario, pues sentían como si los vidrios de la casa estuvieran vibrando, hasta que llegó el día en que, a medida que rezaban el Santo Rosario en familia, pues los vidrios de las ventanas de las alcobas pues comenzaban a quebrarse. Ellos seguían orando, seguían rezando, seguían orando, y había una alcoba a la que ellos les daba mucho temor de entrar después de que compraron esta casa, y la volvieron como la alcoba del reblujo, la alcoba donde guardo lo que no necesito. Y el patio, sentían muchas cosas en el patio. Ellos compraron una imagen de María Auxiliadora y llevaron la imagen de María Auxiliadora para el patio, donde ellos sentían como una pesadez muy fuerte. El día que llevaron la imagen, la pusieron en una grutica en el patio. Desde la sala de su casa, que se reunían a rezar el Santo Rosario, comenzaron a rezar el Santo Rosario. Cuando estaban durante el Santo Rosario, sintieron un olor a quemado muy fuerte, y cuando fueron al patio, la imagen y la gruta en ese momento estaban en llamas. Pues lo que había allí en aquella casa había prendido fuego a la imagen. Así que nos pidieron de que fuéramos a orar. Fuimos a orar y fuimos con un sacerdote amigo, y cuando fuimos a orar a este lugar pudimos sentir muchas presencias. Cuando nosotros estábamos en oración, hubo un momento en que el Señor me empezó a mostrar una escena, y el Señor me mostraba en ese cuarto donde ellos no entraban, me mostraba que allí habían hecho un ritual, de que allí habían sacrificado a una persona. Así que le conté al sacerdote lo que el Señor me había mostrado, y el sacerdote a esta familia le dejó una tarea de que averiguara con los vecinos quiénes eran los dueños y si ellos sabían qué hacían en esta casa. Pues, y la intención era luego volver a seguir con una segunda oración. Nos llaman y nos dicen, mira Jorge, en esta casa vivía una familia. Habían 2 jóvenes, y estos jóvenes vestían todos de negro. Dicen ellos que descansaron cuando se fueron del barrio, porque estos jóvenes representaban al demonio, practicaban satanismo. De hecho, se habla de que de allí sacaron el cuerpo de una persona muerta, de que ellos hicieron un ritual satánico sacrificando a una persona, pero no se pudo evidenciar porque nunca se encontró un cadáver y no hubieron cámaras para poder tener una evidencia de que ellos sacaron de ese lugar en bolsas negras el cadáver de una persona. Cuando volvimos a esta casa, aquel día el sacerdote entra al cuarto. Entramos al cuarto y precisamente en toda la mitad del cuarto estaba la figura, como cuando en las películas vemos que hay un crimen y queda la persona muerta en las calles y hacen la silueta, pintan la silueta de cómo queda muerta. Empezamos a ver las paredes, y las paredes aún tenían pentagramas, tenían algunos
símbolos satánicos, y fue algo muy fuerte. Así que aquel día el sacerdote hizo una oración de exorcismo en la casa, me pidió y solicitó a la familia de que hablaran con el párroco del sector para que autorizaran que él pudiera dar una Eucaristía en esta casa, y pues fue aprobada la Eucaristía, y a los días siguientes pues se hace la Santa Eucaristía en esta casa, y pues se termina todo este problema. Así que hay muchos lugares, hay muchas casas que no sabemos el pasado porque han pasado diferentes familias viviendo en ella. Hay muchas casas también que han sido consagradas al demonio, que incluso nosotros hemos consagrado al demonio. Mire, este sacerdote exorcista me enseñaba algo y me decía: Jorge, cuando es la fiesta del Halloween y tú en tu casa decoras con telarañas, con bombas naranjadas, con bombas negras, con murciélagos, con arañas, cuando tú haces esto en tu casa, tú la estás consagrando al demonio. Cuando tú en tu casa pones los elefantes con la trompa mirando hacia afuera, que para que traigan la prosperidad, pones el famoso gatico que mueve la mano. Cuando tú en tu casa colocas una penca con una herradura detrás de la puerta de la casa, cuando tú en tu casa trapeas haciendo un ritual con ruda que para traer la abundancia y que se vaya la ruina, cuando tú en tu casa, Jorge, utilizan, por ejemplo, sahumerios que compran en tiendas esotéricas, cuando tú en tu casa, por ejemplo, abres las puertas y las ventanas para que entren los supuestos ángeles de la abundancia, la prosperidad, cuando tú, Jorge, practicas todo esto en tu casa y tienes amuletos en tu casa, talismanes en tu casa, y decoras tu casa con figuras egipcias, con dioses que son demonios egipcios, pues estás llevando maldición a tu casa, y son puertas por las cuales los demonios van a entrar a la vida familiar de esa casa. Así que ustedes se preguntarán entonces qué debo hacer o qué hacer, sabiendo de que hoy incluso en muchos lugares pues tienen prohibido ya que los sacerdotes vayan a bendecir las casas o que vayan a las casas a realizar una Eucaristía. En muchas arquidiócesis pues estos permisos se han quitado, ¿verdad? Así que, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo saber yo qué hacer? Miren, en una ocasión alguien me dijo: Jorge, ¿vas a ir a mi casa a orar? Y pues yo me fui para la Santa Eucaristía, ese día me confesé, comulgué, y cuando llegué a esta casa, la casa de una médica, era una casa alquilada. Cuando doy el primer paso para entrar, comienzan las puertas y los gabinetes a abrirse y a cerrarse solos. Y le dije a esta mujer: mira, esta casa es alquilada. Me dijo: sí. ¿Hace cuánto la alquilaste? Me dijo: Jorge, hace un mes. Y si te invité a orar es porque aquí están pasando cosas muy extrañas. Mi niño de 8 años de un momento a otro se levanta en la madrugada a darse golpes contra las paredes. Tiene su frente aporreada. Lo he llevado al médico y me dicen que es un niño sano mentalmente, que no tiene ningún trastorno. Él me dice que él ve sombras, que él escucha a muchos hombres en la noche hablando, que escucha como si estuvieran cargando armas. Y le pregunté que quién era el dueño de esta casa y me dice: es Julanito de tal, una persona que yo distinguía del barrio en el cual yo vivía anteriormente. Y le dije: mira, ese es un sicario, es una persona que tiene mucho dinero y su trabajo consiste en contratar sicarios para asesinar personas. Y desde esta casa donde él vivía, desde aquí, orquestó el asesinato de muchas personas. Así que te recomiendo, entrega esta casa y busca otra casa. Y vamos a orarle a Dios, pero no desde esta casa, sino te invito al Santísimo para que le pidamos desde allí el lugar donde vas a vivir con tu hijo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que te guíe y nos muestre una casa donde esté la presencia de Jesús y la Santísima Virgen María, para que puedas alquilarla y vivir con santidad. Y vamos a pedir también por la bendición de la casa propia. Así que son muchos los eventos y son muchos los testimonios que podemos encontrar con respecto a este tema. Entonces, si ustedes notaron en el primer testimonio, estaba
dueña de esta agencia de arrendamientos, que no puedo decir el nombre porque incluso me pueden demandar por decir el nombre públicamente en este video, donde hacía especialmente el ritual, lo hacía en la sala. La sala de los hogares es como el punto social, el punto de encuentro familiar, el punto donde quizás la familia se sienta, conversan, comparten ideas, y es el lugar preferido incluso para hacer oración en familia, la sala de la casa. De hecho, la sala de la casa es uno de los lugares que incluso uno como dueño, o uno cuando ya tiene su hogar, su familia, es el lugar que uno quiere ver más bonito. Entonces es el lugar donde tengo mis muebles, es el lugar donde pongo el cuadro familiar, es el lugar donde coloco las decoraciones quizás más bonitas, porque la sala es como la presentación de nuestro hogar. Así que esta secta satánica de esta agencia de arrendamientos conjuraba las casas, pero todo lo hacían en la sala. Así que por eso en las salas de los hogares no puede faltar un altar, no puede faltar un lugar de oración, un lugar que nos represente a Dios, un lugar que cuando el hijo salga, antes de salir, gire su cabecita y sepa que ahí está la imagen de San Miguel, que ahí está la imagen de Jesús de la Misericordia, que ahí está la imagen de la Santísima Virgen María en sus diferentes advocaciones, de que ahí hay agua bendita para uno santiguarse, de que también hay aceitico de unción para uno ungirse, y que ese altarcito que está en la sala, bien bonito, bien organizadito, pues es una manera de consagrar el hogar y de entregar el hogar a la Santísima Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona viene y entra en nuestro hogar, por ejemplo, en mi caso, en mi hogar, todo el que entra y abre la puerta, al momento de entrar, lo primero que va a ver en mi sala, pues va a ser un cuadro muy especial que tengo de la Santísima Trinidad. Luego, a la derecha de mi casa, de mi sala, está la Sagrada Familia, tengo a San José, tengo a la Santísima Virgen de Guadalupe, y allí tengo agua y aceite para ungirnos. Y también en otro costado pues tengo también a la Virgen de los Milagros, y tengo también el corazón de Jesús. Así que la sala es un lugar donde no puede faltar un altar, y siempre orar. Así seas tú el que reza solo. Es que nadie reza en esta casa, pero procura que tu oración sea desde la sala, ahí al lado del altar. Segundo, tener sacramentales, el agua bendita, la sal exorcizada, que es mucho más difícil porque en algunos lugares, como aquí en Medellín, por ejemplo, en algunos lugares pues se tiene prohibido por orden del obispo que los sacerdotes exorcicen el agua y exorcicen la sal, pero sí se puede tener el agua bendita. Y cuando el agua tiene la bendición del sacerdote y yo riego por toda la casa esa agua bendita, pues tiene esa bendición sacerdotal. Así que lo que estoy realmente dejando por toda mi casa es la bendición del sacerdote. Por eso el demonio teme al agua bendita. Entonces, frecuentemente nosotros debemos estar rociando agua bendita por toda la casa. Y cuando estés rociando el agua bendita por toda la casa, puedes hacer los 3 credos. Si tienes la sala exorcizada, pues por los rincones de la casa, los rinconcitos de la alcoba, vas a esparcir también, rezando el Santo Credo, vas a esparcir la sal. Es muy bueno también y muy especial que un sacerdote, si es posible, te exorcice las medallas de San Benito. Si no las puede exorcizar porque no tiene el permiso, entonces pueden tener la bendición y decirle: Padre, me bendice estas medallas, les muestra las medallas para que el Padre pueda verificar que están en orden. El Padre da la bendición y estas medallas pues las podemos colocar detrás de las ventanas, detrás de las puertas, internamente detrás, pegarlas en las puertas y ventanas de las alcobas, y es una manera de proteger nuestra casa. Y
hay una oración muy especial que deben hacer todos los días en su casa, y es la oración a la sangre de Cristo. Y quiero finalizar, de hecho, con esta oración. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que me permita detenerme en donde se pide sellar la casa, para que juntos con esta oración puedas hacer eco esta oración por medio del Espíritu Santo y por medio del amor y la misericordia de Jesús allí en tu hogar. Si estás sintiendo estas manifestaciones, si estás pasando por momentos donde el sueño o momentos donde el descanso es molestado, es perturbado, si hay comportamientos extraños en la economía, en la salud, en los hijos, en el matrimonio, después de que estás viviendo allí en esta casa, pues entonces vamos a pedirle en este momento a nuestro amado Señor Jesús, vamos a pedirle al Espíritu Santo, y que por medio de la sangre de Cristo Jesús, nuestras casas sea alquilada o nuestras casas propias sean purificadas, sean limpiadas con la sangre poderosa de Jesús. Así que te voy a invitar para que de una manera muy especial, entonces iniciemos esta oración final. Bueno, mi mano derecha, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la sangre de Cristo. La voy a rezar despacio y vas a dejar que sea nuestro amado Señor Jesús quien recorra de la mano de la Santísima Virgen María tu casa. Y vamos a decirle a Jesús que al momento de hacer esta oración, sea Él con su sangre poderosa limpiando todo el pasado que tenga la casa en la que estamos viviendo, que sea Él limpiando toda contaminación espiritual, que sea Él rompiendo con todo conjuro, que sea Él rompiendo con toda magia que quizás en esa casa o en el terreno en donde está tu casa se realizó en algún momento. Que con su sangre poderosa sea Él borrando toda huella de pecado que haya quedado impregnada en cualquier lugar de la casa en la que estamos viviendo. Y que esa huella de pecado, que es una puerta para que los demonios entren y atormenten, sea cerrada por el poder de su sangre poderosa. Y que al momento de hacer esta oración y al momento de pedir por medio de la sangre de Cristo Jesús la liberación de todo ataque espiritual generado por lo que hay en los hogares, por lo que hay en esas casas físicas, que sea nuestro amado Señor Jesús trayendo sanación, trayendo conversión y santificación a la familia que vive en estos hogares. Por eso, Jesús, clamo tu preciosa sangre en este momento. Clamo el poder del Espíritu Santo, Señor Jesús. Y te pido, mi amado Señor Jesús, que al pronunciar cada palabra de esta oración, los hogares, Señor Jesús, en los que se está escuchando esta prédica, en los que se está escuchando esta oración que vamos a leer a continuación, sean, Señor Jesús, sanados. Esos hogares sean limpios de toda contaminación espiritual. Y que toda puerta, Señor Jesús, que se haya abierto en estas casas, en estos locales, en estas fábricas, Señor, por medio de brujerías, por medio de hechicerías, por medio de tener objetos, Señor Jesucristo, esotéricos, para pedir abundancia, para pedir riqueza, Señor, para pedir amor, para pedir salud, Señor Jesucristo. Hoy, Jesús, con el poder de tu sangre, sea cerrada toda puerta que el maligno ha abierto en estas casas, Señor Jesucristo, y que todo lo que se ha destruido y dañado, Señor, a causa de la maldición y de la infestación demoníaca que tienen estos hogares, todo lo que se haya dañado en estas familias, Señor Jesucristo, sea restaurado por tu amor, sea restaurado, Señor, por tu misericordia, sea restaurado por el poder de tu sangre, Señor, para que se termine, Señor, todos los tormentos, todas las iras, todas las rebeldías, todas las ataduras sexuales, Señor, todas las ruinas económicas, Señor Jesucristo, toda pereza a la oración, Señor Jesucristo. Hoy, Jesús, hoy con el poder de tu sangre libera estas casas y sana a cada miembro de los que viven en estas casas, Señor, de toda consecuencia
de toda atadura espiritual generada, Señor Jesucristo, por lo que en estos hogares se hizo en el pasado, Señor Jesús. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes a nuestros hogares, comunidades y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Y aquí vamos a detenernos un momento. Vas a cerrar tus ojos y vas a decirle a nuestro amado Señor Jesús que envíe a San Miguel Arcángel para que destruya toda potestad demoníaca que se sienta con poder y autoridad en nuestras casas, que destruya con toda atadura de cualquier brujería que se haya cometido en esta casa en la cual hoy estoy viviendo. Que sea San Miguel Arcángel rompiendo con su espada imperiosa toda atadura, toda esclavitud, toda maldición que a causa del pecado de las personas que anteriormente vivieron en esta casa sea totalmente aniquilada, toda cadena sea cortada. Le pedimos a San Miguel Arcángel que sea Él protegiendo nuestro hogar y que todo aquello que no es de Jesús y que no hace parte de mi familia sea expulsado por el poder divino que Dios le ha concedido. San Miguel Arcángel, expulsa de mi casa, repítelo conmigo, San Miguel Arcángel, expulsa de mi casa, por el poder divino que Dios te ha dado, toda contaminación espiritual. Expulsa de esta casa toda ruina, expulsa de esta casa toda seducción al horóscopo, a la brujería, a la hechicería. Expulsa de esta casa todo espíritu inmundo que se oculta en objetos esotéricos. San Miguel Arcángel, por el poder divino que Dios te ha dado, expulsa de esta casa todo espíritu de ruina, espíritu de enfermedad, espíritu de pereza espiritual, espíritu de ira, espíritu de rebeldía, espíritu de infidelidad, espíritu de sexualidad, de pornografía. San Miguel Arcángel, limpia en este momento este hogar de toda infestación demoníaca. Y a ti, Madre Santísima, te pido de manera muy especial que cubras esta casa con tu manto precioso y que a cada uno de los que viven en mi casa sean guardados dentro de tu santo e inmaculado corazón. Amén. Seguimos con la oración. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús, sellamos nuestra casa y todos los que la habitan. Vamos a detenernos por un momento y vamos a decirle a Jesús que sea Él de la mano de la Santísima Virgen María. Y tú le vas a decir: hoy Jesús, yo te invito para que entres a mi casa de la mano con mi madre, con tu madre la Santísima Virgen María. Y te pido, Jesús, que recorras cada rincón de mi casa, para que seas tú, Señor, sellando cada habitación, la sala, la cocina, el comedor, el cuarto útil,
los patios, todos los rincones de mi casa, Jesús, séllalos con el poder de tu sangre. Y ahora le vas a entregar a Jesús las personas con las que tú vives en tu casa. Vas a entregar el nombre de tu esposo, de tu esposa. Vas a decir el nombre de tus hijos. Si vives con tus padres, con un sobrino, con una sobrina, con un hermano. Vas a decir el nombre en este momento de todas las personas con las que allí vive. Y a ti, mi amado Señor Jesús, te pido que con el poder de tu sangre, Señor, seas tú también, Señor, sellando cada persona que vive en esta casa. Sella, Señor Jesucristo, a todos los miembros que conforman mi familia. Díselo a Jesús. Sella a Pedro, sella a María, sella a Estela, sella a Patricia, sella a Jorge. Di el nombre de todos los que conforman tu núcleo familiar, con los que vives allí en tu casa. Y dile, Jesús, por el poder de tu sangre, Señor Jesús, libéralos y libéranos, Señor Jesús, de toda contaminación espiritual, de esta casa que se haya adherido, Señor Jesucristo, a mi vida y a cualquiera, Señor Jesucristo, de los que te he nombrado que viven conmigo en este hogar. Libera, Señor, con el poder de tu sangre toda rebeldía. Libera, Señor, con el poder de tu sangre de toda enfermedad física y de todo ataque mental. Libera, Señor Jesucristo, de toda ruina espiritual y material. Libera, Señor Jesucristo, de todo apego a la brujería, a lo esotérico, Señor Jesucristo. Libera, Señor, en este momento, con el poder de tu sangre, Señor Jesucristo, a todos los que vivimos en esta casa y que hemos sido, Señor Jesucristo, atacados por lo que en esta casa se había dejado como atadura. Hoy, Jesús, libera a mi esposo y a mi esposa, libera a mis hijos, libera a mis padres, libera a mi hermano, libera, Señor Jesucristo, a cada ser amado con el que comparto el techo de este hogar. Amén. Las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Dios Padre Providente nos envía para nuestro sustento. Y vamos a pedirle también al Señor de que si también alguien ha llevado maldición a nuestra casa, que si alguien ha visitado nuestra casa para dejar brujería, que si alguien ha visitado nuestra casa con sentimientos de envidia, que si alguien ha visitado nuestra casa para ver cómo estamos y luego hacer conjuros y rezos para declarar ruinas, para declarar enfermedad, para declarar división matrimonial, rebeldía en los hijos. Si hemos consumido bebidas o alimentos rezados, conjurados, si hay objetos que nos han regalado que están conjurados como los cuadros, el Santo Cristo y el cuadro de la Virgen de Guadalupe que esta mujer satánica había regalado a este joven para que tuviese en su hogar. Si hay regalos espirituales, si hay regalos que tienen carga espiritual, Señor Jesucristo, hoy con el poder de tu sangre, Señor Jesús, corta y aniquila, Señor Jesús, en este momento, con toda maldición, brujería, rezo o con cualquier tipo de magia, Señor Jesucristo, que se haya utilizado en alimentos y objetos que han entrado a nuestra casa, Señor. Que todo conjuro, todo pensamiento de envidia, Señor, que haya activado, Señor Jesucristo, enfermedad, ruina, división matrimonial, hoy, Señor Jesucristo, sea totalmente aniquilado. Todo espíritu inmundo activado, Señor Jesús, por estos pensamientos de otra persona. Y pido misericordia, Señor, para esas personas que han entrado a mi casa deseándonos el mal y dejándonos el mal, Señor Jesús. Pido misericordia para que en el momento del juicio final, Señor Jesús, esta persona
pueda sentir que desde mi corazón yo le perdono. Señor Jesús, que todo aquello que hayan entrado a mi casa, Señor, sea destruido en este momento con el poder de tu sangre. Amén. Con el poder de la sangre preciosa de Cristo Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos, el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de tu sangre preciosa alrededor de toda nuestra familia. Vamos a decirle al Señor que selle toda entrada de energía de nuestra casa, toda entrada de agua, toda entrada de gas, toda entrada de aire, de luz, sea sellado con la sangre de Cristo Jesús, para que el mal no tenga ningún orificio por donde entrar. Vamos también a decirle hoy a nuestro amado Señor Jesús que nosotros sellamos todas las noches de nuestro hogar, las horas de descanso, donde quizás es donde somos más atormentados. Y vamos a decirle al Señor Jesús que nuestro hogar, sellado con el poder de su sangre y cubierto con el manto de la Santísima Virgen María, sea invisible ante los ojos de todo enemigo espiritual y material. Amén. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar y a las personas, empresas, negocios, instituciones, lugares de trabajo con quien vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de nuestra familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y el medio de transporte que utilizamos. Con tu sangre preciosa, Señor Jesús, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre redentora, por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Para finalizar, recuerda, Santo Rosario en la sala del hogar, sacramentales por toda la casa, tener un altar que nos represente a Dios, un altar, un lugar donde cada miembro del hogar y la familia sientan que allí es el rinconcito para que ellos puedan refugiarse y llevar sus peticiones, sus súplicas, pedir protección y entregar también todos sus sueños y proyectos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre la Santísima Virgen María. Y por último, si se sienten cosas muy fuertes en tu casa, esto lo aprendí también de un sacerdote exorcista, y él decía, todos los viernes, haz por tu casa el Santo Via Crucis. Haz una estacioncita en cada alcoba, así tu casa sea pequeña, haz un recorrido completo, haciendo todas las estaciones del Santo Via Crucis. Reza el Santo Via Crucis. Y también pues el Señor permite que por medio de los sacramentales pues sean utilizados en nuestros hogares de manera muy especial. Recordemos también bendecir los alimentos que entran a nuestra casa. Recordemos también incluso cada vez que se vaya a una visita a la casa, hacer esta oración de la sangre de Cristo, diciéndole al Señor que cualquier contaminación que haya quedado de cualquier persona que haya entrado, Señor Jesús, a nuestro hogar, y que si han dejado sentimientos de envidia, que si han dejado maldiciones, que si nos han dejado algo, pues al momento de hacer esta oración, todo eso quede totalmente destruido. Esta oración es muy especial, es una oración que también recomiendo para que recen todos los días. Así que pidámosle mucho a nuestro Señor Jesús, y los que no tenemos casa propia, pues pidámosle al Señor que sea Él quien nos regale nuestra casa, no la casita, no, nuestra casa, y que sea Él desde ya quien disponga de ese lugar. Por eso, si tú no tienes casa propia, te invito para que digas esta pequeña ejaculatoria todos los días y las puedes repetir las veces que quieras. Señor, gracias por la casa
que tienes para mi familia. Señor, gracias por la casa que tienes para mi familia. Señor, gracias por la casa propia que tienes para mi familia. Siente en tu corazón que ya Jesús tiene esa casa para ti, que ya Jesús tiene reservado ese lugar que va a ser esa vivienda propia y donde van a poder estar constituidos como el hogar de Nazaret. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.